Isaías, en Apocalipsis, capítulo 17. Nuestro Señor, en su palabra, en Apocalipsis capítulo 1, nos dice que bienaventurado el que lee las profecías del Señor. O sea que cada vez que vamos a Apocalipsis siempre hay una doble bendición para los que leemos Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 17, versículo 1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas. ¿Cuáles copas? Las copas de la ira. Las copas de la ira son derramadas en Apocalipsis capítulo 16. ¿Sí? Y dice la palabra que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia, el juicio de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sí? Para entender desde un principio de qué estamos hablando, en el versículo 15 nos dice el Señor cuáles son esas aguas donde se sienta esta ramera. Versículo 15 dice: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. ¿Sí? Así de que esta ramera, esta gran ramera, se sienta sobre muchas naciones, muchos pueblos, mucha gente alrededor de la tierra. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice: uno de los 7 ángeles que derramaron las 7 copas se acercó y me dijo: ven conmigo y te mostraré la sentencia que recibirá la gran prostituta, que gobierna sobre muchas aguas. La gran prostituta que gobierna sobre mucha gente, sobre muchas naciones, sobre muchos pueblos. Con la cual, versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Con el vino de su fornicación. En Jeremías 51, nuestro Señor nos dice acerca de esta ramera. Jeremías 51:7 dice nuestro Señor en su palabra: copa de oro fue Babilonia. Copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra. De su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Se aturdieron por tanto las naciones. Recordemos que Babilonia fue el imperio donde se practicó la idolatría, se practicó la brujería, la hechicería, la superstición, amuletos, todo tipo de paganismo surgió en Babilonia. ¿Sí? Babilonia hace miles y miles de años. Dice la palabra en el versículo 3: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
el ángel lleva a Juan, el apóstol, ¿sí?, a un desierto. Y dice que lo llevó él, el Espíritu. Lo llevó en el Espíritu a ese desierto. En la palabra de Dios, el desierto que representa aridez, pero aridez espiritual, escasez espiritual, ¿sí? Juan dice, fue llevado en el Espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¿Sí? ¿Quién es esa mujer? ¿Quién es esa mujer que estaba vestida de escarlata y adornada de oro? ¿Quién es esa mujer que está sentada sobre esa bestia que tiene 7 cabezas y 10 cuernos? En la palabra de Dios, nuestro Señor nos describe a 2 tipos de mujeres. 2 tipos de mujeres. Una mujer piadosa, entregada, obediente, y otra mujer llena de fornicación, llena de inmundicia, llena de maldad. Esas 2 mujeres son 2 iglesias. Una que obedece a la palabra de Dios, que está entregada al texto bíblico, y otra mujer que tiene el texto bíblico, pero está toda revuelta con paganismo, con la influencia de esa Babilonia del rey Nabucodonosor, con esa Babilonia de idolatría, de superstición, de hechicería, de maldad, ¿sí? En la palabra de Dios nos describe a la mujer virtuosa en el libro de Efesios. Vamos a Efesios. Efesios 5:24. Hay una analogía entre la mujer y Cristo, y la mujer y la iglesia. Efesios 5:24 nos dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Está comparando, ¿verdad, mi Señor, a las mujeres que están sujetas al marido con esa mujer virtuosa, esa novia, esa esposa que está esperando el retorno de el Salvador, de Cristo Jesús? Dice el versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Sí? Esta mujer de la cual habla la palabra es la mujer sujeta al marido, o sea, a Cristo, sujeta a lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. ¿Sí? La otra mujer de la cual habla Apocalipsis 17 es la desobediente, la pagana, la que fornica con los reyes de la tierra, la que practica idolatría, la que practica hechicería, la que practica superstición, y es la que está describiendo aquí. ¿Sí? Dice la palabra nuevamente en el versículo 4 de Apocalipsis 17: y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas,
y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En la Biblia del oso, dice, y de la suciedad de su fornicación. Si ya vimos que una iglesia, esa mujer pura, transparente, entregada, sujeta a Cristo, es la iglesia cristiana. ¿Cuál es esta? Que está vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. La iglesia católica. Los cardenales se visten de escarlata. Los sacerdotes se visten de púrpura. Y tienen oro, piedras preciosas y perlas. Los hermanos que han ido al Vaticano nos podrán decir cómo está lleno el Vaticano de oro, mármol fino, seda, lino, obras de arte de un valor tremendo. Esa es la descripción del Vaticano, de la Iglesia Católica, de la institución. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. O sea, llena de pecado. Llena de pecado. A lo largo de los siglos, y la historia no nos deja mentir. Aquí tuvimos un estudio en Maranatha, en el Instituto Bíblico, acerca de los papas, desde Constantino. Y nos fuimos de cabeza con tanta ruindad, tanta maldad, tanta perversión de todos los papas que han existido. No vamos a leer, nada más mencionemos a los Borgia. Ya con eso. Ya con eso. ¿Sí? Entonces está describiendo al Vaticano, a la institución. Versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En la Roma pagana, era habitual que las prostitutas romanas llevaran una cinta en la frente con su nombre. Aquí dice la palabra que en su frente tiene un nombre escrito, esta ramera: Babilonia la Grande, la madre de las rameras. Babilonia la Grande, bueno, nuevamente Babilonia. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la Iglesia Católica, en todos sus templos, en todas sus catedrales, siempre van a encontrar como soles puestos en diferentes partes. ¿Sí? Babilonia, la madre de todas las rameras, adoraba al sol, adoraba a Baal. ¿Sí? Y todo lo que Babilonia tenía en su paganismo lo adoptó la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? Los sacerdotes, sobre todo los papas, tienen acá un sombrerito como en forma de boca de pez, boca de lagarto. Todo eso es paganismo, adoptado de Babilonia, adoptado de la Babilonia la Grande, la madre de las rameras. ¿Sí? El Santísimo que ponen en las misas de vez en cuando para que la gente lo adore, es un sol. Tiene su tubo acá, su pedestal, y tiene destellos de sol a los lados, y en el centro supuestamente ahí ponen
al Santísimo o a Jesús mismo, eso es lo que hacen creer a la gente. Todo eso es adoptado de Babilonia antigua. El sistema de confesión, recuerden que Semiramis, la esposa de Nimrod, ¿sí?, formó su corte de sacerdotes para confesar a la gente, para que hubiera un sistema de control entre el pueblo, tener controlado al pueblo. Si alguien quería atentar contra alguien, pues venía a la confesión y el sacerdote ya se enteraba e iba con la reina y actuaba. Pero todo eso era para controlar al pueblo. Recuerden, hermanos, que la religión y la política controlan a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre religión y política van de la mano para controlar al ser humano, ¿sí? Entonces vemos que todo este sistema de confesión de Semiramis con sus sacerdotes, pues también lo adoptó la Iglesia Católica. Y si nos ponemos a estudiar eso, bueno, no acabaríamos, pero hay tantos ejemplos de paganismo en la Iglesia Católica. Por eso aquí la palabra dice: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro, dice Juan, con gran asombro. Recuerden que recién mi Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Años después empezó la persecución. Empezó la persecución del Imperio Romano hacia los cristianos. Los emperadores exigían adoración a ellos porque se creían dioses y obligaban al cristiano a adorar al emperador. Y como nosotros no adoramos a nadie más que a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, pues empezó la persecución y muertes. El emperador Claudio, Nerón, Vespasiano, diferentes emperadores a lo largo de los primeros siglos. Se fue calmando un poco la persecución, pero en la Edad Media, la Inquisición, ¿verdad?, también a judíos y a cristianos, porque nosotros no adoramos imágenes, porque la palabra de Dios es muy clara: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Éxodo 20. Éxodo 20. No tenemos por qué adorar nada que no sea mi Señor Dios y Cristo Jesús. Entonces esa persecución a lo largo de los siglos, y todavía la hay, en contra de los cristianos. Por eso Juan se quedó asombrado, dice: vi a la mujer ebria. Imagínense, un hombre ebrio. ¿Cómo es un hombre ebrio? Atestado de alcohol, lleno de alcohol. Ebria, dice Juan, vio a la mujer ebria de la sangre de los santos. ¿Cuántos mártires cristianos ha habido a lo largo de la historia? Miles y miles. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Con gran asombro. Aquí también en Maranatha vimos un estudio sobre la Inquisición y nos fuimos de lado con todo lo que hacían, sus instrumentos de juicio y de sufrimiento en contra de nuestros hermanos cristianos. Por eso Juan se quedó asombrado, con gran asombro, dice la palabra.
Versículo 7 dice, y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. El ángel le dice, no te asombres, yo te voy a dar el misterio de esa mujer y de la bestia que la trae. Que esa bestia, dice, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 8 dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era, no es y será. Estaba buscando en otras versiones algo diferente a esto, obviamente que concuerde, y me fui de espaldas con lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Lo dice directo, para que no haya excusas, para que no haya pretextos, porque muchos predicadores en internet, cuando llegan a esta parte, por arte de magia, ¡pum!, se saltan. Pero aquí no hay duda de quién estamos hablando. Versículo 8, en la Nueva Traducción Viviente dice, la bestia que viste antes vivía, pero ya no. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. No está directo, no está mejor entendido. Sí. O sea, quiere decir que es alguien que ya vivió en la tierra, pero que va a revivir, que va a vivir otra vez. ¿Sí? Ahora aquí hay que explicar algo. En la Reina Valera dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. ¿Qué quiere decir eso? De que está para subir del abismo. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Sí? En la Nueva Traducción Viviente dice este versículo, aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. Punto. Punto y seguido. Y luego dice, también representan 7 reyes. También representan 7 reyes. En la Reina Valera hay una coma, donde dice, las 7 cabezas son 7 montes, coma, sobre los cuales se sienta la mujer, coma, y son 7 reyes. Aquí nos da también Juan el apóstol otra pista para identificar a la mujer.
dice que está sentada sobre 7 montes. La Nueva Traducción Viviente dice sobre 7 colinas. ¿Sí? Si ustedes se meten a Google y escriben las 7 colinas de Roma, van a aparecer las 7 colinas y el Vaticano ahí puesto. ¿Sí? La única ciudad en el mundo donde hay 7 colinas es el Vaticano. Es el Vaticano. Y se llaman así: Palatino, Capitalino, Celio, Esquilino, Viminal, Quirinal y Aventino. Son las 7 colinas donde se sienta Roma. O sea, no hay duda. No hay duda de torcer la palabra. No hay duda de decir, no es cierto, no es la Iglesia Católica. Claro que sí. Claro que sí. Y más ahora con lo que está haciendo el Papa Francisco, blasfemando de nuestro Señor Jesucristo, a diestra y siniestra. Por favor. ¿Sí? Luego dice la palabra, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Hermana Paula, ¿nos preparas la computadora? A lo largo de la historia, el Señor, nuestro Dios, nos va dando pistas, claves, para entender quiénes son estos 7 reyes. Estos 7 reyes, sí, por favor. Estos 7 reyes hay gente que piensa, hay predicadores que piensan que son imperios mundiales que han habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, dicen que el primer imperio fue Egipto, luego Asiria, segundo, vamos a contarlos: Egipto, Asiria, Babilonia, el tercero, el imperio medo-persa, el cuarto, Grecia, el quinto, el sexto, Roma, podría coincidir ahí, ¿verdad? El sexto es Roma, el séptimo Turquía, y el octavo, la Roma masónica del nuevo orden mundial, el octavo. Pero ahí está hablando nada más de imperios, de reinados. Pero la palabra en Apocalipsis 17 nos habla de reyes, personas que han reinado en el Vaticano. ¿A partir de qué momento empezamos nosotros a contar estos 7 reyes que han reinado en el Vaticano? Recuerden que, regresándonos un poquito a la historia, en 1798 el general Berthier, mandado por Napoleón, fue a Roma y apresó al Papa Pío VI. ¿Sí? La supremacía final de la Iglesia Católica llega a su fin en 1796, cuando Berthier invade Roma y apresa al Papa Pío VI. A partir de ese entonces, de 1798, corre la Iglesia Católica, experimenta y vive su desierto, porque le neutralizan su poder, le quitan su poder a Roma, al Vaticano. 1290 años.
duró este desierto? ¿Cuándo el Vaticano recupera su autonomía? Porque hasta la autonomía perdió. ¿En qué año fue? Si nos vamos a la historia, en 1929, Benito Mussolini, presidente de Italia, o dictador de Italia, hace un tratado con el Papa Pío XI, que se llama el Tratado de Letrán, en el cual Benito Mussolini le regresa al Vaticano su autonomía, su soberanía, su poder, y a partir de ese entonces comienza la profecía de los 7 reyes. ¿Sí? A partir de ese entonces. Bien. Dice la palabra del Señor, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. 5 de ellos han caído. Aquí no se ve muy bien el primero, pero es el Papa Pío XI. Pío XI, no sé si allá se ve. ¿Sí? Pío XI, el 1. ¿Sí? Pío XII, el segundo, de 1939 a 1958. Juan 23, de 1958 a 1963. El cuarto, Pablo VI, de 1963 a 1978. El quinto, Juan Pablo I, que nada más reinó 33 días. Porque creo que dice la historia que le dio un infarto. No es cierto. El Papa Juan Pablo I investigó, indagó que en el Banco Ambrosiano había irregularidades, había problemas, había lavado de dinero. Quiso dar a conocer esta información y lo mataron. Y lo mataron. Por eso duró nada más 33 días. Juan Pablo I. Entonces, 5 de ellos han caído, ¿no? Aquí dice, 5 han caído. Cuando a Juan el apóstol le revela a mi Señor el Apocalipsis, lo lleva al reinado del 6º rey. Por eso dice la palabra, 1 es, 5 de ellos han caído, 1 es, porque Juan ve en esa revelación, en esa visión, el reinado de Juan Pablo II. 1 es de 1978 a 2005, Juan Pablo II, y el otro, como dice la palabra, aún no ha venido, pero cuando venga, durará breve tiempo. ¿Cuál fue el 7º rey? Benedicto XVI, ¿verdad? Que duró de el 19 de abril del 2005 a marzo del 2013. A marzo del 2013. ¿Sí? Reina por breve tiempo. Pero me van a decir ustedes, como dice aquí la palabra, 5 de ellos han caído. 1 es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Versículo 11 dice, la bestia que era y no es también el 8º. Pero me van a decir, pero si es que ahorita el 8º es Francisco. ¿Por qué me dice eso, pastor? Si el 8º es Francisco. Pero bueno, ya en Maranata lo hemos estudiado. Francisco es un impostor. Francisco es un infiltrado masónico para prepararle la plataforma, el camino al anticristo. Amenazaron a Benedicto XVI con matarlo si no renunciaba. Tuvo que renunciar, pero su renuncia no fue legítima.
su renuncia fue, digamos que, nulificada por él mismo. Benedicto XVI firmó su renuncia, pero hay una bula papal que dice que si hay algún error ortográfico en la escritura, ese documento se nulifica. ¿Sí? El verdadero Papa es Benedicto XVI, pero lo tiene enclaustrado. ¿Puedes poner el documento de Word, por favor? La renuncia ilegítima de Benedicto XVI. Más decisivo que el elemento de la presión para afirmar que la renuncia de Benedicto XVI fue inválida es la evidencia de que en el decreto leído por el Papa no existió renuncia legítima alguna. En la epístola decretal ad adiertam del Papa Lucius III, que se encuentra en el cuerpo del derecho canónico, entre paréntesis, CFR, epístolas decretales de Gregorio IX, de Res Scriptis, C11, se cierra el paréntesis, se establece que la falsa latinidad, pongan atención, la falsa latinidad invalida un rescrito papal. En ese decreto, el Papa prohíbe dar crédito a cualquier documento pontificio si contiene una falta de construcción evidente. La glosa, en el texto oficial publicado por orden del Papa Gregorio XIII en 1582. ¿Sí? Explica por qué un decreto papal no debe contener ninguna falta y por qué cualquier error de latín constituye tal presunción de nulidad que ninguna prueba en sentido contrario puede ser admitida. ¿Le puedes subir un poquito, por favor? Afirmar que un decreto es nulo no significa que necesariamente se trate de un documento falso, pero sí revela un error que puede ser manifiesto o surrepticio. ¿Qué significa la palabra surrepticio? Que se hace o toma ocultamente y a escondidas. Como quien dice, Benedicto XVI lo hizo adrede, con toda la intención. Si él escribía mal su renuncia, él sabía que era nula y que el Papa sigue siendo él. ¿Sí? Dice, pero si revela un error que puede ser manifiesto o surrepticio, es decir, el Papa Benedicto XVI pudo haberlo redactado con descuido o cubriendo un verdadero mensaje oculto, al ser la renuncia. ¿Le puedes subir un poquito más? Al ser la renuncia bajo presión. Bajo presión. O sea que al Papa Benedicto XVI lo presionaron. Lo presionaron. Desde el Concilio Vaticano II
en los 60s, se infiltró la masonería. Se infiltró la masonería y la Compañía de Jesús fue tomando poder en el Vaticano. ¿Sí? Conforme fue pasando el tiempo, fueron logrando sus pasos para llegar a donde están ahorita. Y lo lograron. Metieron a un jesuita como papa, entre comillas, y como les digo, para crear y formar la plataforma que le da el camino al anticristo. Como ya lo hemos dicho, el Papa Francisco en febrero del 2019 hizo un pacto con el imán árabe, en el cual en Arabia van a poner o están ya construyendo una sinagoga, una iglesia y una mezquita en un mismo predio para que la gente vaya a adorar a su Dios, pero que al final, en un sentido estricto, pues ¿qué es lo que están haciendo? Están fusionando las religiones. Y eso no lo puede permitir mi Señor Dios. Mi Señor Dios dice que solamente a Él, Jehová de los ejércitos, lo debe el ser humano adorar. Y a nadie más. A Él y a su amado Hijo Jesucristo. ¿Sí? Ahora tenemos un video que vamos a poner reforzando este escrito. Bergoglio no es el Papa. ¿Qué? El jesuita no es el Papa. Es un impostor. Hola, José. Debemos añadir al anuncio de la resurrección de Juan Pablo II, como ya lo hemos dicho, que desde el año 300 después de Cristo, ningún americano fue levantado como Papa. Y cuando la noticia en 2013 asombraba a los coherentemente interesados en las Escrituras, entendían que algo se rompía en la historia con el primer americano en la silla del reinado del Vaticano. Algo que se tenía que considerar como escatológicamente serio y de importancia. Pero esos coherentemente interesados se pueden contar como poquísimos. Hay que agregar un punto muy importante a este asunto. Bergoglio no es el Papa. ¿Qué? Este debería ser el titular de los diarios del mundo y no lo es. Este hombre es el falso profeta bíblico. ¿Pero de dónde sale esta tremenda afirmación? Del segundo suceso, que como noticia al mundo fue sorpresiva y descolocante en todas las cadenas televisivas, se pudo ver el título de Dos papas en el Vaticano. Y ese es el tema. Bergoglio es el falso profeta, pues él ocupa una posición de reinado falsa y solapada en puras mentiras masónicas, que están escondidas en la ignorancia de la masa, vistas por todos y escondidas de todos al mismo tiempo. Repito, el jesuita no es el Papa. Es un impostor, autorizado a desempeñar una misión que no escapa de la estrategia que lleva al nuevo orden mundial del anticristo. ¿Dos papas en el Vaticano? No, solo hay uno, y este se llama Ratzinger. Benedicto XVI sí es el Papa. ¿Y por qué? Porque la renuncia que para el mundo fue legal, fue ilegalizada por él mismo, nula, cancelada, sin efecto alguno, reprobada por los códigos canónicos del Reino del Vaticano. Esto convierte a Bergoglio en un testaferro del rey, que dice lo que se le diga que debe decir y hace lo que se le dice que debe hacer. Nada más que eso. Dudo que diga algo sin el consentimiento de muchos involucrados en las decisiones para el gobierno mundial. Pero quien lea esto, seguro que no se preocupará por pertenecer al grupo de personas coherentemente serias en materia escatológica, y seguro no investigará que esto es cierto, veraz y con evidencias claras y públicas. Los errores, tanto en oral como en el escrito expresados en latín, anulan el acta. Por ello Ratzinger sigue allí. Y como dice José, él es nuestro reloj. Cuando su corazón se detenga, se pondrá en marcha el cumplimiento profético más tumultuoso de la historia de la humanidad. Damio, 27 de febrero de 2016. Y le contesté,
Damio, tienes toda la razón. Llevamos 2058 artículos publicados en la web del Secreto de las Estrellas y en varias ocasiones hemos escrito sobre los errores gramaticales que Benedicto XVI cometió intencionadamente para anular su renuncia como papa. Y hemos publicado aquí cuáles fueron esos errores intencionados y hemos leído también en esta web escritos de gente importante que sostienen que eso es así, lo que corroboro. Vamos a reproducir los errores que intencionadamente cometió el Papa Benedicto XVI para avisar al mundo que esa renuncia era inválida, nula. La explicación completa está en el artículo «Fue inválida la renuncia del Benedicto XVI». Luego tenemos 2 papas en la Iglesia Católica. La pueden encontrar en la web del Secreto de las Estrellas. Los 2 primeros errores fueron enmendados por el Papa a la hora de pronunciar el decreto públicamente. En cambio, el tercer error, referido a la síntesis de la frase principal concerniente a la cláusula esencial de la renuncia, no fue corregido por el Papa y se escucha muy nítidamente, minuto 1 y 11 segundos, que Benedicto XVI pronunció el tercer error al decir comisum en lugar de lo correcto, que debería ser comiso. Así quedó también corregida la versión oficial publicada por el Observatorio Romano. El Vaticano pudo astutamente corregir los 2 primeros errores del decreto papal equivocado, pero ya no pudo corregir el tercero ante la evidencia del discurso pronunciado por el Papa. Ahora bien, en derecho canónico, todo escrito legislativo que contenga una falta de latín es nulo. Ya el Papa Gregorio VII declaró nulo un privilegio acordado a un monasterio por su predecesor Alejandro II en razón de la corrupción de la latinidad. Entonces la verdad es que el Papa Francisco no es papa legal. El único papa legal, según las leyes del Estado Vaticano, el derecho canónico, el único que se le puede aplicar es Benedicto XVI. Si a eso le añaden que Bergoglio fue ordenado sacerdote con las normas del Concilio Vaticano II, para los conservadores de la Iglesia Católica no es ni sacerdote, y menos papa. La nulidad de la renuncia de Benedicto XVI demuestra que el Papa Francisco es un impostor, inválido para muchos como papa, que por sus hechos lo perciben, como cuando dijo que el sacrificio de Jesús en la cruz fue un acto inútil. Y para todos debería ser inválido como papa, según el derecho canónico. Solo Ratzinger es el auténtico papa, Benedicto XVI, y está como secuestrado en la Santa Sede. Le han quitado el poder, pero lo mantienen con vida. Y las masas están en la ignorancia, porque nadie se lo explica. Los medios de comunicación callan. Y creemos que Ratzinger nos avisaba de algo con esa renuncia inválida. Quizás del cisma que está a punto de producirse en la Iglesia Católica. Estamos en tiempos de confusión, y pronto vendrán los tiempos de angustia, y la resurrección de Juan Pablo II, y el cisma de la Iglesia Católica, de la que hablan las guerras mesiánicas. Más información sobre cómo será el cisma de la Iglesia Católica y el fin del mundo en la web lasguerrasmesiánicas.com. Bendiciones, José, 28 del 2 de 2016. Y Juan Carlos añadió, Damio y José, permitan que yo también pueda manifestarme y decirles cómo confirmarles que Francisco I, pretendido papa, es realmente un impostor, un falso papa. Benedicto XVI sigue siendo papa porque ha cumplido todos los requisitos para ello, y de hecho su renuncia es falsa, es nula, es aparente, en razón del texto en latín. Las profecías siguen de pie, y podemos decir que su cumplimiento ya ha comenzado. Saludos, Juan Carlos, domingo 28 de febrero de 2016. Bergoglio no es el Papa. ¿Qué? Bien, hermanos. ¿Acaso no ya la Iglesia Católica está en un cisma? ¿Acaso no les he mandado videos de teólogos católicos, donde están hablando que ya descubrieron que Francisco no es el Papa, sino que es Ratzinger? La misma Iglesia Católica, una parte, ya está inconforme con Francisco. ¿Por qué? Porque han investigado, así como la Iglesia Maranata lo hizo, y nos hemos dado cuenta que Francisco es el falso profeta de Apocalipsis capítulo 13. ¿Sí? Ahora, les tengo otro video
donde en el minuto 1:11 se escucha a Benedicto XVI diciendo comisum en lugar de comisum. Se los vamos a poner. Pongan atención, minuto 1:11. Ad commissione certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad non spetrinum eque administrandum. Bene conscius hoc modo secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exeque debere, sed non minus patiendo et orando. Atamen in nullum nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus humani ponderis pro vita fili perturbato, ad navem sancti Petri gubernandam et ad annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anima necessarius est, que ultimis mentibus in me modo tale minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium commissum bene administrandum anioscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis hos actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Romae. Ahorita estamos en el minuto 1:5 segundos. Faltan 6 segundos para que diga la palabra comisum en vez de comiso. Jesús Sancti Petri, mi peronos cardinalium, Dium divicissima aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da Die aprilis bis millesimo quinto commissum, aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da Die 28 febbraio bis millesimo tredicesimo ora vicissima, sedes Romae, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem, episcopus competit convocandum esse. Fratres carissimi ex sotto cordi, gratias a vobis, pro mia amore et labore, quo mecum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de Ecclesiam, cure sumius pastores, Dominus Iesu Christi confidimus, Sanctam Pius Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novo sono pontifice, materna sorbonitate assistat. Quod ad me attinit etiam futuro, vita orazione dedicata, Sancta Ecclesia Dei, tot ex corde servire velim. Ad conditionem certam perveni, vires mias, in gravescente etate, non iam aptas esse ad munus Petrinum eque administrandum. Bene consciusum hoc mundo secundum suam essentiam spiritualem non solum accendo et loquendo exeque debere, sed non minus patiendo et orando. Atamen in mundo nostri temporis rapidis mutationibus subjecto et questionibus mani ponderis pro vita fili perturbato, ad navem Sancti Petri gubernandam et ad annunciandum evangelium etiam vigor quidam corporis et anima necessarius est, que ultimis mentibus in me modo tale minuitur, ut incapacitatem meam ad ministerium commissum bene administrandum anioscere debiam. Qua propter bene conscius ponderis hos actus plena libertate declaro, me ministerio episcopi Romae, successore Sancti Petri, mi permanens cardinalium, Dium divicissima aprilis bis millesimo quinto commissum, renunciare ita da Die 28 febbraio bis millesimo tredicesimo ora vicissima, sedes Romae, sede Sancti Petri vacet, et conclave ad elicendum novum sum pontificem,
apis quibus competit convocandum esse. Fratres carissimi, sotto cordi, gratias aga vobis, pro mine amore et labore, formicum pondus ministeri mei portastis, et veniam Peter pro omnibus defectibus meis. Nunc autem sanctam de ecclesiam cure summius pastoris, Dominus Iesu Christi confidimus, sanctam Deus Mater Mariam imploramus, ut patibus cardinalibus, in elicendo novos homo pontifice, materna sua bonitate assistat. Quod mi attenet itsem in futuro, vita oratione dedicata, sancta Ecclesia Dei, toto ex corde servire velim. ¿Qué les parece? Y millones, y millones, y millones de personas en el mundo desconocen esto, no lo saben, y van a ser engañadas dentro de muy poco tiempo. Porque este Papa, que era, no es y será, va a resucitar. Pero no que el alma, el espíritu de Juan Pablo II regrese de donde está y tome el cuerpo de Juan Pablo II. Va a ser un engaño de Satanás. ¿Se acuerdan que al principio de la prédica mencionamos que la bestia que sale del abismo, ¿verdad? Esa bestia que sale del abismo va a ser un demonio que va a ser suelto de una prisión que está en el infierno que se llama el abismo. En Apocalipsis 9, vamos a Apocalipsis 9 por favor. Apocalipsis 9:1. Amén, hermanos. Amén. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Se le dio la llave del pozo del abismo, ¿sí? Ese pozo del abismo es una cárcel que está en el infierno. Judas 6, vamos a Judas 6, también nos da más luz para entender acerca de esto. El libro de Judas, en el versículo 6, nos dice el Señor en su palabra: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? O sea que hay una prisión en el infierno donde el Señor Dios a esos ángeles caídos prediluvianos que se portaron mal, abandonaron, dice, su propia morada, mi Señor Dios los recluyó en esa prisión. Pues esa prisión va a abrirse, se va a abrir en la tribulación. Y uno de esos demonios o ángeles caídos que salga del abismo va a suplantar la identidad de Juan Pablo II. ¿Sí? Y el sexto rey va a ser también el octavo. El octavo. En Apocalipsis, sigamos con Apocalipsis 17, dice, versículo 10, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Uno es, dice Juan, uno es, el sexto es la bestia. Y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya lo explicamos, Benedicto XVI, duró breve tiempo, lo
amenazaron de muerte, tuvo que renunciar, pero su renuncia fue nula porque él mismo la nulificó. Sigue siendo papa. Pero el que está ahorita, Francisco, es el falso profeta, o el dragón de Apocalipsis 13. Vamos a Apocalipsis 13, por favor. Versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Porque adoraron al dragón. Pues imagínense semejante milagro. Va a resucitar supuestamente Juan Pablo II y todo el mundo va a maravillarse. Se asombrará toda la tierra, dice la palabra de Dios, los moradores de la tierra. Entonces, el mundo entero, excepto los cristianos que tengan el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad?, van a adorar al dragón. ¿Por qué? Porque Francisco se va a quitar su investidura y le va a decir: ¿sabes qué? Renuncio, tú sé el Papa, tú sé, toma mi lugar. Entonces van a adorar al dragón y van a adorar a la bestia y van a decir: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Pues imagínense, con ese engaño tan tremendo de que supuestamente va a resucitar Juan Pablo II. ¿Sí? En Apocalipsis 17 nos dice la palabra, en el versículo 11: la bestia que era y no es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. En la Nueva Traducción Viviente dice: la bestia escarlata que existía pero que ya no existe es el octavo rey. Este rey es como los otros 7 y él también va rumbo a la destrucción. ¿Sí? Versículo 12: y los 10 pueblos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ahorita con este asunto de este virus que está acosando al mundo, el mundo va a quedar en bancarrota. ¿Sí? Más adelante van a surgir 10 naciones. Por una hora, dice, por breve tiempo, van a surgir esas 10 naciones que van a empezar a mover toda la economía del mundo bajo el nuevo orden mundial. Porque esto ya no va a cambiar, esto ya no va a mejorar. Ya de aquí ya nos vamos al nuevo orden mundial. ¿Sí? Es más, hasta el Fondo Monetario Internacional está diciendo que se le condone la deuda a los países pobres. Francisco también lo está diciendo. ¿No será que cuando aparezca el anticristo sea el salvador de todos? Y él diga que se perdone la deuda a todos los países. Y se va a perdonar la deuda a todos los países. Que se firme ese pacto de paz entre Israel y Palestina. Que se firme ese pacto entre Israel y Palestina. Va a ser ese salvador que está esperando el mundo. O el mundo no está trincherado en sus casas. No les quitaron las iglesias. No cerraron templos en todo el mundo. Yo les voy a decir una cosa. En 2 Tesalonicenses 2:2 dice la palabra de Dios: Segunda de Tesalonicenses 2:4. Desde el 3, por favor, desde el 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá ¿quién? Cristo
sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. En otras versiones, la palabra Dios está escrita con D minúscula. Le cambia el sentido completamente al versículo. Y les voy a explicar por qué. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo se opone a todo lo que se llama Dios, pero en otras versiones dice que con D minúscula. O sea, a todas las religiones se opone. Islamismo, budismo, catolicismo, cristianismo, judaísmo, Hare Krishna, Maitreya, todas esas religiones, el anticristo se opone a todas ellas. Se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto de cualquier religión. ¿No están atrincheradas las familias en toda la tierra? ¿No están metidas en sus casas las familias en toda la tierra? No se pueden congregar en ninguna iglesia, en ningún culto religioso, no hay. No están disminuyendo su alma en ese sentido. ¿No será que lo hacen a propósito para cuando venga el anticristo la gente tenga necesidad de agarrarse de algo porque está temerosa, está miedosa? Hermanos, todo esto es un plan. Yo no dudo que no exista este virus, pero es más de lo que es menos de lo que dice. Hay que cuidarnos, claro que sí, pero quieren meternos miedo para que el ser humano esté totalmente atrincherado en su casa. ¿Sí? Ahora, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 17, que estos 10 reyes van a recibir autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. A la bestia. No vamos para allá. Nuevo orden mundial, una nueva religión, una nueva moneda. Aquí lo estamos viendo. Nuevo orden mundial. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Presidente del mundo, una sola persona. ¿Qué religión va a establecer el anticristo? La religión de la nueva era. Una combinación de metafísica con cienciología, con dianética. La religión del anticristo, donde va a abrazar a todas las religiones, pero al final les va a ser así, porque ya lo vimos en 2 Tesalonicenses, se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entonces va a ser un sincretismo tremendo, pero que nuestro Señor Dios bendito en su palabra nos dice que solamente a Él debemos de adorar, a Jehová de los ejércitos y a su amado Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en Él ya ha sido condenado, porque no cree en el unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Así es de que todo esto, hermanos, es una mentira. Es un engaño de Satanás.
dice también 2 de Tesalonicenses capítulo 2, advenimiento cuya obra es de Satanás. Todo esto es por obra de Satanás, ¿sí? Ese demonio va a poseer el cuerpo de Juan Pablo II, va a resucitar Juan Pablo II y todo el mundo se va a asombrar viendo a la bestia que era, no es y será. En Apocalipsis 17:8 dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, esos moradores de la tierra son los que no tienen a Jesucristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Esos son los moradores de la tierra. Ya lo hemos enseñado, que nosotros somos moradores del cielo. Y estamos esperando que nuestro esposo, nuestro Señor Jesucristo, venga por nosotros para ir a nuestro verdadero lugar, donde vivimos con Él. Pero cuando la palabra dice los moradores de la tierra, son aquellos que ni idea tienen. Ni idea tienen de dónde está Génesis o Apocalipsis. Esos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Se van a asombrar. Chico milagro, ¿verdad? ¡Wow! En medio de la crisis, en medio de la guerra, ya pronto Israel e Irán y aliados se van a enfrentar. Va a ser un caos esto. Y supuestamente va a resucitar Juan Pablo II. Compartamos, hermanos. Prediquemos para que nuestra familia no sea engañada, no sea desviada y caiga en este engaño. Ya para terminar, dice: pelearán contra el Cordero. Versículo 14: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Nosotros, hermanos, somos llamados y elegidos y fieles. Amén. En Cristo Jesús nuestro Señor. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 pueblos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Van a destruir el Vaticano, van a destruir Roma. No pueden tener ahí a 2 reinas, ¿verdad? La nueva religión del anticristo va a acabar con el Vaticano y la van a dejar desolada y desnuda, dice la palabra. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, el Vaticano. El Vaticano. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, prediquemos, compartamos. Ya no tarda el anticristo en aparecer. De verdad, ya no tarda. El Papa ha convocado para el día 12 de mayo el Pacto por la Comunicación. 14. Es el día que Israel cumple, ya cumple 72 años de regresar a su tierra. Ese día está convocado Francisco, el falso profeta.
Pacto Global de Educación.